En la Guerra de Independencia del Cono Sur hubo varios grupos relativamente neutrales. El gobierno autónomo de las misiones jesuitas, que no tomó parte ni por los realistas ni por los nacionalistas, las provincias de la Mesopotamia, que tenían planes de formar alguna clase de Estado federal junto con la Banda Oriental y Paraguay, los terratenientes del sur de Buenos Aires, quienes estaban peleando una pequeña guerra privada contra los indios, y los criollos de la Banda Oriental, quienes estaban resistiendo una invasión portuguesa, por lo que los nacionalistas y los realistas se habían aliado contra los invasores, y un grupo totalmente neutral, los indios. En 1820, con los realistas sosteniéndose solo en Perú, esos grupos se aliaron y atacaron Buenos Aires. Los rebeldes eran unos 600 entrerrianos, otros tantos santafesinos, reforzados por unos 1000 mercenarios indios, mayormente pagados por los jesuitas. Las Provincias Unidas solo tenían apostado una pequeña milicia en Buenos Aires para tareas policiales y en caso de un ataque sorpresivo de España o de Portugal. Se les unió el ejército privado del terrateniente Anchorena, comandado por su primo Juan Manuel de Rosas. Formaron un ejército de unos 1800 hombres en total, con más caballería que infantería y descoordinados entre sí, ejército que recibió una paliza en Cepeda, cerca de la actual ciudad de Rosario. La derrotada Buenos Aires aceptó disolver las Provincias Unidas a cambio de poner como gobernador a Martín Rodríguez, uno de los generales que habían peleado contra los rebeldes y pariente de varios terratenientes de la provincia. Pactaron con el resto de las provincias formar una liga y tener una única postura en asuntos internacionales. Tras la derrota de las fuerzas del virrey Elío y la rendición de Montevideo, José Artigas, jefe de una milicia criolla de la Banda Oriental, intentó enviar representantes a formar parte de la Asamblea de 1813, pero estos fueron rechazados por ser considerados poco importantes y por proceder de un bastión realista hasta no hacía mucho. Al ser invadida la Banda Oriental por los portugueses, el gobierno de las Provincias Unidas no envió ninguna ayuda. Artigas continuó entonces la guerra solo con un puñado de partisanos. Estableció su cuartel general en la Mesopotamia sudamericana, desde donde por años lanzó expediciones de ataque por sorpresa, saqueo y retirada contra la Banda Oriental. Los portugueses sabían que a las Provincias Unidas les importaba un bledo la Banda Oriental, pero que si cruzaban el río Uruguay para atacar a Artigas, literalmente se estaban pasando de la raya, por lo que toleraron ese hostigamiento durante años. En 1820, Artigas expresó su apoyo a la insurrección de las provincias, pero no participó personalmente en la expedición contra Buenos Aires. Sus hombres se unieron a las fuerzas de Entre Ríos, que marcharon contra Buenos Aires, y él se exilió en Paraguay. En 1825, un ex lugarteniente de Artigas, La Valleja, invadió la Banda Oriental con menos de 50 hombres. A pesar de su ridícula inferioridad numérica, gracias al apoyo de los lugareños, la sorpresa y las divisiones entre los brasileños, tomaron Montevideo en pocas semanas y se prepararon para resistir ahí un asedio. El Imperio del Brasil se preparaba para lanzar un contraataque, pero entonces Argentina les declaró la guerra. La guerra duró 3 años y fue mayormente naval. Las dos armadas estuvieron comandadas por mercenarios ingleses, quienes no tomaron ninguna acción decisiva, digamos, bombardear una ciudad o ocupar un puerto. Básicamente fue un intercambio de expediciones de corso, tras lo cual un mediador, también inglés, propuso crear un estado independiente en la Banda Oriental, lo cual, casualmente, era el desenlace más conveniente para Londres. La frontera del flamante estado con Argentina se fijó en el curso más profundo del río Uruguay y el estuario del Plata. La frontera con Brasil fue una intrincada línea entre accidentes geográficos naturales y líneas rectas convencionales uniéndolos. Hasta el día de hoy no ha sido definida del todo. La guerra de Artigas fue un caso curioso, porque José Artigas nunca fue un separatista y recibió la creación del nuevo Estado con más resignación que alegría. Sin embargo,
Su guerra de guerrilla contra los invasores portugueses tuvo entre los orientales un efecto similar al que tuvieron las invasiones inglesas de 1806 y 1807, sobre todo los criollos del Cono Sur en general. Había ahora una gesta épica que era oriental y solo oriental, no una nota a pie de página de un conflicto más grande. Y esto contribuyó muchísimo al sentimiento de ser una nación y no una mera provincia rebelde. Tras la batalla de Cepeda, Araoz, gobernador de Tucumán, que comprendía las actuales provincias argentinas de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, declaró la independencia y proclamó la República del Tucumán. José de San Martín, quien desconoció al nuevo gobierno de Buenos Aires, le escribió a Araoz pidiéndole suministros para el ejército de los Andes. Este no solo se los envió, sino que le envió 500 hombres como refuerzos. Arauz buscaba promoverse como el continuador de la lucha por la independencia. Sin embargo, cuando intentó someter a las actuales provincias de Salta y Jujuy bajo la nueva república, Güemes lo mandó a tomar por culo. Arauz fue entonces a la guerra contra Güemes, lo que permitió a los realistas lanzar una ofensiva y recuperar brevemente Jujuy, lo que fue el último gobierno español sobre el actual territorio argentino. Martín Rodríguez, asesorado por Rosas, formó una alianza estrecha con Estanislao López, gobernador de Santa Fe. En el Tratado de Paz que siguió a Cepeda, Buenos Aires había comprometido en secreto a pagar un tributo de miles de cabezas de ganado a Santa Fe, compensándole los costos de la expedición. Se acordó mantener esta cláusula en secreto para no perjudicar la imagen del gobierno de Buenos Aires ante su población. Rodríguez pensaba desconocer el tratado y fingir que esa cláusula secreta no existía, pero Rosas le dijo que la alianza con Santa Fe era más importante que un asunto de vacas. López, quien probablemente no tenía muchas esperanzas de cobrar realmente ese tributo, quedó gratamente sorprendido y se acercó más a Buenos Aires. Rosas solo fue oficialmente gobernador de Buenos Aires por 3 años, pero la realidad era que todos los que ocupaban ese cargo eran solamente sus marionetas. Su alianza con la Santa Fe de López se reforzó con acuerdos comerciales y casamientos arreglados, y el resto de las provincias se encolumnó detrás del eje Buenos Aires-Santa Fe. Se suele decir que Rosas fue de facto el presidente de la Argentina por décadas, aunque no tuviese ningún título oficial. Yo creo que esto es discutible. La Argentina era una federación solo de nombre. Era una liga y una liga cuyos miembros ni siquiera se llevaban muy bien. No tenían un ejército común ni imprimían una moneda común. Todos reconocían al gobernador de Buenos Aires como un primero entre pares, pero no existía un verdadero gobierno nacional y hasta había guerra frecuente entre sus miembros, a veces hasta por asuntos de faldas entre los caudillos o señores de la guerra. La total ausencia de instituciones que legitimaran la autoridad de Rosas los llevó a formar una policía secreta, la Mazorca, y a gobernar por el terror. En Argentina, Rosas tiene muchos admiradores que se ofenden cuando alguien lo llama un tirano. A mí las discusiones sobre palabras no me atraen. Llámele como quieran al gobierno irregular de un solo hombre. Me limito a señalar que la lengua castellana ya tiene una palabra que significa exactamente eso. Me interesa más observar los métodos concretos de ese gobierno. Las palizas y violaciones impunes de la mazorca, las ejecuciones públicas de prisioneros de rodillas, quienes eran degollados como reses, decapitar prisioneros y arrojar la cabeza por la ventana de su casa mientras su familia estaba cenando, no eran actos de sadismo irracional, eran actos cuidadosamente diseñados y planificados para mantener a la población constantemente aterrorizada. Era una instrumentación fría y metódica de la barbarie, una barbarie sometida a un objetivo estratégico racional. La guerra con Brasil obligó a tener un gobierno oficial para ocuparse de las cuestiones diplomáticas exteriores.
Se nombró entonces presidente a un tal Bernardino Rivadavia, quien era en realidad un canciller glorificado. Al terminar la guerra, un general al mando de un cuerpo de caballería de 1.200 hombres que venía de combatir contra los brasileños, Juan Lavalle, le ofreció al gobierno de Argentina a José de San Martín. San Martín creyó erróneamente que la oferta procedía de un pacto entre Lavalle y Rosas y aceptó, pero al enterarse de que Lavalle había iniciado una rebelión y fusilado al gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, se declaró neutral y volvió a Europa, donde estaba exiliado. Inicialmente, varios miles de voluntarios se unieron a la insurrección. Sin embargo, el fusilamiento de Dorrego, quien era en general bastante apreciado por la gente, más allá de sus vínculos con Rosas, hicieron que la mayoría de los porteños se pusieran en contra de los rebeldes. Tras la muerte de Lavalle a manos de un francotirador, Rosas le ofreció a los insurrectos rendirse, prometiendo que no habría represalias, y en efecto así lo hizo la mayoría. Pero menos de 200 hombres abrieron paso a sangre y fuego hasta la frontera y pidieron asilo político en Bolivia. Esta historia inspiró un siglo y cuarto después el poema épico Romance de la muerte del general Lavalle, de Ernesto Sábato. La insurrección de Lavalle fue una operación militar bien planificada y ejecutada por profesionales. Esto fue algo atípico. Pero, dado que Rosas no tenía ninguna autoridad legal, hubo por décadas un clima de perpetua rebelión de baja intensidad, que era algo así como un ruido de fondo del que cada tanto se destacaba alguna batalla más importante. El límite entre esta guerra civil de baja intensidad y el crimen organizado era difuso, y hay personajes históricos que son clasificados o bien como caudillos o bien como bandoleros, dependiendo de cómo le caigan al historiador que está contando su vida. En 1830, Artigas propone formar una cuádruple alianza entre Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Uruguay. Rosas acepta. Esa liga hubiese sido una clarísima violación al Tratado de Paz y hubiese implicado una nueva guerra contra Brasil. Pero Santa Fe y Entre Ríos se echaron para atrás y se formó entonces una alianza triple sin Uruguay. La primera acción importante de esa alianza fue una guerra contra los indios ranqueles, quienes habían aprovechado las guerras entre los criollos para lanzar expediciones de ataque, saqueo y retirada. Una peculiaridad de Rosas es que, al no tener ningún cargo público reconocido, no prestaba la menor atención a la ficción diplomática de los mapas oficiales. Lo único que le importaba era quién controlaba efectivamente un territorio, por lo que trataba a los indios como cualquier otro grupo político. Pactaba alianzas, acuerdos comerciales, firmaba tratados de paz o declaraba la guerra contra tribus o líderes puntuales. Los ranqueles evitaron las batallas abiertas y trataron de pelear una guerra de maniobras y ataque por sorpresas, pero las fuerzas de la Federación los obligaron a presentar batalla en el sur de Córdoba y les infringieron una derrota aplastante en la batalla de la Laguna Las Acolladas. Según Rosas, mataron a 3.200 enemigos, capturaron a 1.200 y liberaron a unos 1.000 cautivos. Si tenemos en cuenta que la Liga de los Ranqueles y sus aliados tenía unos 7.000 hombres, con que esas cifras estén siquiera cerca de la verdad, estamos hablando de una aniquilación total. Pero hay que tener en cuenta que el censo de los indios parece estar basado en la idea de que una tribu típica tenía 10.000 personas, de las cuales 1.500 eran lanzas o guerreros. Y a partir de esa abstracción ideal se apartaban para decir, esta es una tribu grande, esa otra es más chica, esta es la 10ª parte de una tribu típica, etcétera. O sea, no había una ciencia demográfica muy sofisticada precisamente. Pero los números que nos dan los autores de la época siguen siendo lo mejor que tenemos. En 1829, el Reino Unido envía una carta diplomática a Buenos Aires diciendo que las Islas Malvinas les pertenecen por derecho de descubrimiento. Respaldan esa afirmación con una historia totalmente inventada.
El gobierno de Buenos Aires, envuelto en conflictos internos, responde que van a estudiar el caso y después le responden, que fue como decir, no rompan las pelotas, tenemos asuntos más importantes. Esos reclamos de soberanía delirantes son cosa de todos los días en la diplomacia y es comprensible que no le hayan prestado mucha atención a esa carta. Pero lo cierto es que esa carta formaba parte de un plan para establecer una base de operaciones desde la cual lanzar futuras campañas contra Sudamérica. En 1833, el Reino Unido invadió las Islas Malvinas y su población civil fue deportada al continente. El gobierno argentino, en una crisis interna grave y con una armada debilitada por la guerra contra Brasil, no reaccionó. El conflicto de Malvinas es con mucha frecuencia mal comprendido. ¿Por qué los argentinos no renunciamos de una vez a la soberanía de un territorio que, de hecho, no hemos controlado casi nunca? He escuchado preguntar varias veces. El problema es que Malvinas no es un territorio de soberanía dudosa, con una historia larga y compleja y habitantes que no se consideran mutuamente compatriotas. Las Malvinas son simplemente una cabecera de playa. Es una parte integral del territorio argentino, sin ninguna otra peculiaridad que estar ocupada militarmente por un país enemigo. Por lo tanto, no es posible renunciar a la soberanía sobre las Malvinas sin renunciar a la existencia de la Argentina como nación en sí misma. Entre 1837 y 1839, la Federación entró en un conflicto extraño conocido como la Guerra de Tarija. A diferencia de lo que ocurrió con Uruguay y Paraguay, Argentina reconoció pacíficamente la independencia de Bolivia. Pero, aunque se acordó desde el vamos una frontera provisoria, donde finalmente quedó la frontera definitiva, Bolivia reclamaba la soberanía de Salta y Jujuy, mientras que Argentina reclamaba la soberanía de Tarija. Una alianza peruano-boliviana intentó ocupar los territorios en disputas, para lo cual se enfrentaron a unos 5.000 hombres de Salta y Jujuy, aliados con unos 1.000 separatistas de Tarija. La Federación envió 400 hombres como refuerzos. Tras 2 años de conflicto sin que ningún bando emprendiera una acción decisiva, Bolivia renunció a sus reclamos sobre Salta y Jujuy y Argentina renunció a sus reclamos sobre Tarija y se firmó la paz en esos términos. Fue una guerra un poquito más estúpida de lo habitual.